Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por estar en esta sesión. Vamos a empezar eh, la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a revisar un poco, vamos a regresar a lo que estábamos viendo en la sesión pasada, pero también vamos a revisar la diferencia de vectores, la resta de vectores sobre la base de lo que ya vimos. Y al final de esta sesión vamos a hacer algunos comentarios en relación a sus trabajos del reporte de prácticas de la práctica 1 para que en algunos casos hagan algunas adecuaciones para poderlos calificar adecuadamente, muchachos. Entonces, antes de iniciar, muchachos, quiero que me digan si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el trabajo que tienen pendiente, que están realizando, alguna situación que quieran expresar, externar o comentar. ¿No hay nada, muchachos? ¿No hay comentarios? No, profe, todo bien. Bueno, con mucha tarea, pero aquí al 100, ¿no? Ok, eso es normal, eso va a ser una constante todo el semestre, sobre todo porque es muy corto. Pero bueno, está bien. Entonces voy a proceder a revisar el tema del día de hoy junto con ustedes. Y desde luego les recuerdo que en el momento que haya alguna duda, alguna pregunta, alguna participación que quieran hacer, inmediatamente activen su micrófono y háganmelo saber. Si no tienen micrófono, o no tienen signo, o no tienen cámara, bueno, pues ahí está el chat, también pueden dejar ahí la información. De pronto no lo veo, pero de pronto puedo también recibir por ahí sus peticiones. Entonces vamos a empezar, muchachos. Voy a compartir mi presentación para continuar revisando el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy es precisamente la diferencia de vectores. Habíamos estado trabajando sobre el producto de vectores. Habíamos visto el producto de un vector por un escalar. Lo que pasaba cuando multiplicamos un vector por un escalar, veíamos que podíamos influir en su dimensión, en su tamaño, pero su ángulo no se afectaba cuando multiplicábamos por un escalar mayor que la unidad. Y cuando multiplicábamos por un escalar menor que la unidad, hacíamos que el vector se redujera en tamaño, perdón, se redujera en tamaño, pero su dirección tampoco se afectaba. Y entonces se hacía más pequeño, pero seguía apuntando en la misma dirección. Y cuando multiplicamos por un número negativo, por un número menor que cero, entonces veíamos que pues se podía afectar tanto en la magnitud, que tan grande era, pero sobre todo se afectaba en la dirección. Es decir, cuando multiplico por un vector negativo, lo que cambia es, lo que hago es invertir la dirección por un número negativo, lo que hago es invertir la dirección de ese vector, de tal manera que en este caso sí se afecta el ángulo y tanto como 180 grados, ¿no? Ese signo negativo hace que ese vector sea afectado, cambie su dirección en 180 grados, es decir, se vaya en el sentido opuesto, en la misma dirección, pero en sentido opuesto, exactamente. Y luego vimos el producto escalar y vectorial, que es el producto de dos vectores. En el primer caso, el producto escalar nos da como resultado una cantidad escalar, es decir, una cantidad que ya no tiene dirección y sentido, solamente su magnitud y sus unidades. Ese es el producto escalar o producto punto. Y después vimos el producto cruz, que veíamos que cuando nosotros multiplicábamos en cruz dos vectores, obteníamos como resultado un tercer vector. Vimos cómo podíamos determinar su magnitud, incluso vimos cómo podíamos determinar la dirección de ese vector, haciendo uso de la regla de nuestra mano derecha. Y entonces hasta ahí concluimos con ese producto de vectores. Y después definimos, muchachos, los vectores unitarios. Reconocimos los vectores unitarios que existen
en los diferentes ejes, en un sistema de ejes tridimensional como este, en el cual identificamos que existen estos tres vectores unitarios que pues tienen estas características, tienen una magnitud de una unidad, por eso son unitarios, son vectores adimensionales, es decir, no tienen unidades y además tienen una dirección perfectamente definida y es su principal característica, esa dirección en la que están orientados. Entonces, por ejemplo, el vector Y siempre va a coincidir con el eje positivo de las X, esa va a ser su dirección característica. El vector J siempre va a estar dirigido en el sentido positivo del eje Y, y el vector K siempre va a estar dirigido en el sentido positivo del eje Z. Y sus opuestos, sus contrarios o sus negativos, pues tienen la misma dirección, es decir, el menos I, el vector unitario menos I está en la misma dirección del eje X, pero en el sentido hacia los valores negativos. Lo mismo ocurre con el vector J, tiene la misma dirección que es el eje Y, pero su sentido es hacia los valores negativos del vector, perdón, del eje Y, y el vector K en la misma situación. Entonces, de eso, a partir de eso, pudimos ver que podíamos representar cualquier vector que estuviera coincidente con los ejes, ya sea con el eje X, con el eje Y o con el eje Z, en su caso. Yo lo puedo representar cualquiera de esos, cualquier vector que esté sobre esos ejes como una combinación, como una multiplicación de un vector, de una cantidad escalar, por estos vectores unitarios que tienen precisamente esa dirección. Entonces hicimos varios ejemplos, muchachos. En los primeros tres ejemplos coincidía la dirección del vector con los ejes, entonces ahí no tiene gran problema representar un vector en forma unitaria como el producto de la magnitud del vector por el vector que tiene la dirección correspondiente que nosotros expresamos en forma polar. Y vimos finalmente que cuando tenemos un vector que no coincide con los ejes, como este vector 4 que tenemos aquí en verde, cuando este vector no coincide con los ejes, lo que tenemos que hacer es calcular sus componentes rectangulares, que de hecho es algo que ya habíamos visto previamente cuando vimos la suma de vectores por el método de componentes rectangulares. Entonces vimos la manera recordamos la manera de determinar esas componentes, las definimos ya como vectores que están en las direcciones específicas del eje X y del eje y trasladamos esos valores a su forma correspondiente en unitario, y finalmente vemos que cualquier vector, para expresarlo en forma unitaria, lo que tengo que hacer es expresarlo como la magnitud de su componente en X multiplicado por el vector Y, más la magnitud de su componente en Y multiplicado por el vector unitario J. Hicimos más ejercicios al respecto para pasar nuestros vectores de la representación de la forma polar, que es la primera forma que vimos en este curso, a una forma unitaria, pasando por una parte intermedia que es la forma rectangular, y que precisamente en la forma rectangular esta forma de representar los vectores está en forma de un par ordenado, como si fueran dos puntos en el plano, perdón, como si fuera un punto en el plano cartesiano, con dos coordenadas, que son precisamente las componentes de ese vector, tanto en el eje X como en el eje Y. Y que teniéndolo así, muchachos, pues ya era solamente cuestión de reescribir esta forma para poder expresar el mismo vector en forma unitaria, es decir, tomábamos la componente en X del vector y la multiplicábamos por el vector unitario Y, que me da precisamente la dirección de ese vector, y a eso le sumábamos la componente en Y que habíamos calculado previamente y la multiplicábamos por el vector unitario J, que me da precisamente la dirección en el eje vertical. Y así resolvimos estos siguientes ejercicios de diferentes vectores con diferentes orientaciones. Finalmente, el último ejercicio me muestra ya un vector que no
coincide con los ejes X y Y, pero que yo puedo descomponer en sus componentes y representar de forma polar con su magnitud de su ángulo, representarlo en forma rectangular como un par ordenado en el que una de sus componentes, su componente en X es, digamos, el valor en Y de este par ordenado, en X, perdón, de este par ordenado, y su componente en Y es el valor en Y de este par ordenado. Y de esa misma manera podemos pasar a representar este vector en forma unitaria, pues haciendo uso de los vectores unitarios o multiplicando estas componentes por el vector unitario correspondiente, que le da precisamente la dirección en que están apuntando esos vectores. Muchachos, este fue un repaso muy rápido de lo que vimos en las sesiones pasadas para darle entrada a lo que vamos a ver el día de hoy. Pregunto, muchachos, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Puedo pasar a lo que sigue? No, profe, gracias. Gracias, nada más veo que debe ser Mariana Muñoz. Gracias. Voy entonces a lo que sigue. Si alguien más comenta en su momento algo, por favor activen su micrófono. Entonces lo que vamos a ver, muchachos, el día de hoy es la diferencia de vectores. Tengo dos vectores de los cuales quiero calcular su diferencia y para eso pues voy a ver qué procedimiento puedo seguir, cómo puedo hacer para sacar la diferencia de estos dos vectores, para encontrar la resta o la diferencia de estos dos vectores. Por principio de cuentas, pues voy a darles un nombre a estos dos vectores. Voy a suponer que este vector rojo es un vector que voy a llamar el vector A. Lo expreso de esa manera. Voy a dividirlo para ver su dimensión. Voy a suponer que tiene... tiene 1, 2... Ok, así. Tiene esa cantidad de unidades. Vamos a suponer que son desplazamientos. Voy a ponerle que las unidades de estos vectores son metros. Voy a dividir también mi segundo vector. Así. Igual son metros. Y este vector B, este vector le voy a llamar que es un vector B. Y entonces tengo que restar estos dos vectores. Voy a ponerle aquí una inclinación a este vector. Voy a suponer que este vector tiene, con respecto a la horizontal, 45 grados. Y entonces, muchachos, yo pregunto si alguien me puede decir cuánto será la diferencia de A y B. O sea, cuánto será el vector A menos el vector B. Por principio de cuentas, debo de saber que si estoy restando dos vectores, como resultado voy a obtener un vector. Entonces vamos a decir que este vector que yo obtengo de la diferencia de estos dos vectores se llama un vector D por diferencia, ¿no? Es una D de dedo. Entonces, ¿cuánto valdrá ese vector? ¿Cómo podré calcularlo? ¿Alguien tiene alguna idea que me pueda compartir? Que nos pueda compartir para ver cómo podríamos restar estos dos vectores. ¿Alguna idea, muchachos? Cualquiera es buena. Sacar el seno del vector, bueno, de los dos vectores y después ya restarlos como si fuera una ecuación normal. Sacar el seno, me decías, el seno de los vectores. Sí, bueno, algo así, sacarlo ya a números normales, podría decir. Ajá. Muy bien, esa es una buena idea. Eso que tú me dices es lo que hacemos normalmente en el método de los componentes rectangulares, más o menos es lo que hacemos. Encontrar las componentes sobre los ejes y entonces sí ya los podemos sumar de manera normal. Entonces tendríamos que seguir el método de las componentes rectangulares. Pero si se acuerdan, ese método lo vimos para la suma y en este caso tengo que hacer la diferencia. Entonces, también como dices, efectivamente, pues a lo mejor ya teniéndolo en esa forma, si hago la diferencia directa,
tenerlo. Y efectivamente hacia allá vamos a caminar, pero vamos a ver que ya ahora que conocemos la forma de representar estos vectores en forma unitaria, pues eso nos va a facilitar precisamente esta operación. Pero bueno, antes de llegar a eso, vamos a hacer aquí un par de anotaciones. Hasta el momento yo no sé sumar, pero yo no sé restar vectores. Yo lo único que he visto es suma de vectores, producto de vectores, pero no he visto diferencia de vectores. Precisamente es el tema del día de hoy. Entonces, como yo no sé sumar, yo no sé restar vectores, pero sí sé sumar vectores y sé multiplicar vectores, entonces puedo expresar esto no como una suma, no como una diferencia, sino como una suma. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Bueno, si yo tengo un vector A y a eso le sumo un vector menos B, entonces voy a poder encontrar la diferencia de estos dos vectores. Y esto me parece que sí lo puedo hacer con las herramientas que tengo hasta hoy, porque yo sé sumar vectores, que es lo que me indica aquí, pero además sé encontrar el negativo de un vector. ¿Cómo le hago para encontrar el negativo de un vector, muchachos? Recuérdenme. Sumándole 180 grados a su dirección. Ajá, sumándole 180 grados a su dirección. ¿Y eso implica qué? Multiplicarlo por qué. Por menos 1. Así es, gracias. Gracias, Barrientos. Efectivamente, si yo necesito encontrar el negativo de este vector B, el negativo de este vector B, lo que tengo que hacer es multiplicar por menos 1 a este vector. Y como nos decía efectivamente Barrientos, cuando yo multiplico por menos 1, pues obtengo un vector con la misma magnitud, pero con dirección contraria, es decir, con 180 grados de diferencia. Entonces, más o menos, voy a poner que este fuera mi vector menos B. Ahí está, este de arriba es mi vector B, este es mi vector menos B, está en la misma dirección, pero tiene el sentido contrario, es decir, está girado 180 grados. Y entonces ya tendría solamente que sumar este vector A más este vector menos B. Y entonces, ¿cuál método podría utilizar para sumar ese vector, esos dos vectores? Bueno, antes de eso, ¿cómo podría visualizar dónde quedaría mi diferencia de estos dos vectores? En este caso, que sería la suma del vector A más el vector menos B. ¿Cómo la visualizo? ¿Cómo la dibujo? Para verla. Apóyenme, muchachos, díganme una idea. Los escucho sin pena y sin miedo al éxito, dicen por ahí, muchachos. Esta es una situación básica que debemos recordar siempre, muchachos. Cuando yo quiero visualizar, ver el resultado de la suma de dos vectores, siempre tengo que formar un paralelogramo con ellos. Entonces eso me implica que estos dos vectores yo tengo que trazarles unas líneas paralelas a cada uno en el extremo del otro. Entonces trazo una paralela al vector menos B aquí y trazo una paralela al vector A aquí. Y entonces en el punto donde cruzan esas dos paralelas yo puedo dibujar del origen hasta ese punto, yo puedo dibujar lo que sería mi resultante o mi suma de estos dos vectores, que en este caso esto sería el vector diferencia de estos dos vectores. Y este vector diferencia pues va a tener una cierta magnitud y una cierta dirección. Entonces,
ya tengo dos vectores que tengo que sumar y aquí visualicé su resultante. Ahora, ¿cómo la calculo, muchachos? ¿Cuál método puedo utilizar para calcular esta resultante? De los que vimos. ¿Alguna idea, muchachos? ¿Alguna sugerencia? Sin miedo, sin pena. Por el triángulo, método del triángulo analítico. Así es, el método triángulo analítico es una posibilidad porque veo que aquí tengo vectores que, bueno, forman un triángulo y precisamente ese triángulo es un triángulo que no tiene un lado recto, un ángulo recto, entonces puede ser por el triángulo analítico. Muy bien, vale, entonces esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que yo los pudiera sumar por el método de componentes, es decir, meterlos a un plano cartesiano, calcular, encontrar sus componentes, sumar sus componentes y hacer todo el proceso. Entonces, esa es otra posibilidad. Vamos a ver una tercera posibilidad ahora. Ahora que ya conocemos los vectores unitarios y que los hemos definido y podemos pasar fácilmente de esta forma polar a la forma unitaria, vamos a ver que eso nos va a servir para poder calcular tanto la suma como la diferencia de los vectores de manera, pues yo diría que más ágil, más rápida, más intuitiva tal vez, y precisamente nos va a permitir lo que lo que nos decía la compañera Kimberly hace rato, que podemos sumarlos directamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a, por principio de cuentas, voy a representar mis vectores A y B en la forma que ya conozco, primero en la forma polar. Entonces, si escribo mi vector A en la forma polar, muchachos, díganme cuánto vale el vector A en la forma polar. ¿A qué es igual? 5 unidades, 5 metros. Ajá. Y un ángulo de... Con un ángulo de 45. El vector A, estamos con el vector A, 5 metros con un ángulo de ¿cuánto? 45. De 180. 180. Ok, 180 grados. Recuerden que el vector A es este vector rojo y el ángulo de este vector rojo yo lo mido desde aquí hasta acá. Entonces ahí son 180 grados. Hay que empezar a visualizar eso, muchachos, no confundirse con el otro. 180 grados, muy bien. Entonces ya escribí mi primer vector en la forma polar, perdón. Voy a escribir mi segundo vector, el vector B, también en forma polar. ¿A qué será igual? Ahora sí, es este vector verde. ¿A qué será igual? 4 metros con un ángulo de 45 grados. Muy bien, Barrera, gracias. 4 metros con un ángulo de 45 grados. Este sí tiene un ángulo de 45, entonces así lo expreso. 45 grados. Bien, y entonces ya tengo expresados mis dos vectores en forma polar. Voy a ver, como ya sé pasar de estos vectores de forma polar a mi forma rectangular y de ahí a mi forma unitaria, voy a hacer su representación ahora en forma unitaria directamente, porque finalmente la forma polar, pero la forma rectangular es una forma intermedia. Entonces directamente voy a representar estos vectores en forma unitaria, muchachos. ¿A qué será igual este vector A en forma unitaria? ¿Cómo lo determino? Díganme, muchachos. 5 metros menos I. Menos 5 metros y... Menos 5 metros sí, 5 metros menos sí, ok, serían las dos son correctas. Lo más normal es que escribamos primero el signo y después ya lo demás. Es decir, menos 5 metros, pero no, perdón, sí, pero menos 5 metros y. ¿Qué me dice esto? Bueno, que hay 5 metros
en la dirección del eje X, pero en el sentido negativo. Este negativo me dice que está en la dirección, en el sentido negativo del eje X. Esta ahí me dice que está en el sentido del eje X, en la dirección del eje X. Esta me dice que está en el sentido negativo, y aquí están los 5 metros, que es la magnitud de ese vector. Pero aquí es fácil verlo, es fácil encontrarlo, porque es un vector que está sobre el eje X. Entonces, pero vamos a revisar, muchachos, cómo lo haríamos analíticamente para encontrar este vector. Vamos a recordar que para pasar de esta forma polar a esta forma, a la forma unitaria, lo primero que tengo que hacer es tomar este ángulo, sacar el coseno, y luego multiplicar por esta magnitud, y lo que me resulte de esas dos cosas, eso va a ser mi componente en X. ¿Sale? Entonces, si yo saco el coseno de 180, voy a ver que el coseno de 180 vale ¿cuánto? Ayúdenme con sus calculadoras, muchachos. Menos 1. 1. Menos 1. Menos 1, gracias. Menos 1 por 5, entonces me va a dar menos 5, que es este primer término que tengo, menos 5. Y luego cuando lo multiplico, como está eso en el sentido del eje X, como sé que estoy obteniendo la componente X, lo tengo que multiplicar por el vector unitario Y. Y ya obtuve el mismo ángulo, me dio el signo o el sentido de este vector. Solamente tengo que multiplicarlo por el vector Y para indicar que está en la dirección del eje X. Pero además tengo que representarlo como una suma, es decir, me hace falta la segunda componente de este vector. Y entonces, para recordar cómo se hace eso, tengo que acordarme que para encontrar la componente en Y tengo que sacar ahora el seno de este ángulo y luego multiplicar por este valor para que me dé finalmente mi componente en Y de este vector. Entonces, muchachos, el seno de 180, ¿cuánto vale? Seno de 180 grados. 0. Vale 0, sí. Multiplicado por cualquier cantidad, pues me va a dar 0. Entonces, la componente en Y de este vector unitario, de este vector A, va a ser 0. Y aquí sí no tiene sentido poner las unidades porque es 0. Entonces voy a poner simplemente 0 multiplicado por el vector unitario J. Podría yo omitirlo, pero para verlo y recordar que siempre tenemos que tener dos componentes, lo escribo de esa manera. Y bueno, ya habiendo visto eso, habiendo recordado eso, díganme, muchachos, ahora cuánto vale el vector B en forma unitaria, que será igual. Es un vector de 4 metros 45 grados. ¿Cuánto vale la componente en X de ese vector? Sería 2.82 metros. 2.82. Nada más coméntame de dónde salió Eric, por favor. Ah, claro. Para que Pues multipliqué saqué el coseno de 45 y luego lo multipliqué por 4. Ok, muy bien, el coseno de 45 es 0.707 por 4 me da 2.82. Muy bien, Eric. Y luego, ¿qué le tengo que hacer a esa cantidad? Y luego lo multiplico por el vector unitario Y. K. Y. Ah, no, sí. Y. Recuerda que ese está sobre el eje X, ¿no? La primera componente cuando es el seno es la que está sobre el eje X. Perdón, sobre el coseno es el eje X. Siempre el coseno es el eje X. Y luego, entonces, la segunda componente, ¿cuánto será? Pues sería lo mismo porque
sería 2.82, que sacando el seno de 45 me da 0.707. Ajá, en este caso el seno y el coseno, en el caso específico del ángulo de 45 y de algunos otros ángulos, hay coincidencia que el seno y el coseno valen lo mismo. En este caso, los dos valen 0.707, entonces tengo como resultado magnitud igual de 2.82. ¿Y qué me hace falta entonces aquí nada más? Por el vector unitario J. Ok, multiplicar por el vector unitario J, que me dice que esta cantidad está precisamente en la dirección del eje Y, en la dirección vertical. Muy bien, entonces ya pasamos, muchachos, de la forma polar a la forma unitaria. Entonces ya está, como me decía hace rato la compañera, aplico el seno y aplico el coseno y entonces sumo directamente. Efectivamente, eso que decía la compañera es cierto, y esta es solamente una forma de hacerlo. Lo que hice ya fue encontrar las componentes, es decir, vectores sobre los ejes, que ya puedo sumar directamente o restar en este caso. Si yo quisiera encontrar la suma de estos vectores, simplemente basta con sumarlos término a término para encontrar su resultante. Pero en este caso yo lo que quiero es restar, sacar la diferencia. Entonces, pues lo que voy a hacer es simplemente voy a hacer la resta. Este es un signo de resta. Voy a hacer la resta de estos dos términos y entonces voy a encontrar la diferencia de estos dos, o sea, el vector A menos el vector B, que como resultado me va a dar una diferencia, eso va a ser igual al vector D, y entonces ese vector D va a ser igual a la suma término a término de estas dos cosas. Yo tengo que sumar los términos en I y los términos en J. Entonces pregunto, muchachos, ¿cuánto es menos 5 menos 2.82? Menos 7.82. Menos 7.82, ok, menos 7.82 metros. Como ambos estaba multiplicado por el vector I, pues este resultado también sigue multiplicado por el vector I. Muy bien. Y entonces, ahora, si sumo las componentes que están multiplicadas por el vector J, o sea, las componentes en Y, ¿cuánto es 0 menos 2.82? Menos 2.82, ¿no? Sí, nada más, menos 2.82. 2.82 metros en J. Multiplicados por el vector unitario J. Y ya está, muchachos. Esto que acabo de encontrar ya es la diferencia de mis dos vectores, de mi vector A y mi vector B en forma polar, perdón, en forma unitaria. Este resultado que acabo de encontrar ya es mi vector diferencia en forma unitaria, pero frecuentemente, más bien de manera regular, mi resultado no me va a ser requerido en forma unitaria. A mí, eventualmente sí, pero generalmente me van a pedir el resultado, en este caso, de la diferencia de dos vectores en la forma polar. Entonces mi problema consiste ahora en cómo paso de esta forma unitaria a la forma polar, es decir, hacer el proceso contrario al que hicimos antes de pasar de la forma polar a la forma unitaria. Ahora yo tengo este vector en forma unitaria y quiero pasarlo a su forma polar. ¿Alguna idea, muchachos, de cómo puedo hacer eso? Pues para sacar su magnitud con el teorema de Pitágoras Ajá, muy bien. y su ángulo con la tangente inversa, dividiendo en X y el componente en Y. Muy bien. Sí, gracias, Barrientos. Efectivamente es lo que tenemos que hacer. A veces a lo mejor cuesta un poco de trabajo visualizarlo, pero para que sea obvio, lo que vamos a hacer es
dibujar nuevamente estos vectores que acabo de encontrar en un sistema de referencia, en un plano cartesiano. Entonces voy a trazar un plano cartesiano aquí y voy a trazar estos dos vectores que ya tengo aquí representados, de menos 7.82 metros en I. Entonces, como me dice que está en Y, pues sé que está sobre el eje X. Como me dice que es negativo, sé que está del origen hacia la izquierda. Y entonces aquí precisamente voy a trazar mi vector, que es menos 7.82 metros. Multiplicado por el vector unitario, y eso me dice que está en la dirección del eje X. Y entonces menos 2.82 metros J, pues lo tendré que dibujar en el eje Y. Como dice J, sé que es en el eje Y en su dirección, y como dice menos, sé que su sentido es hacia abajo en este eje Y, aquí. Entonces aquí tengo menos 2.82 metros multiplicado por el vector unitario J. Se va a acabar esta sesión, muchachos, nos reconectamos con la siguiente y terminamos de resolver este ejercicio. Y bueno, ahí vamos. Entonces, hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Nos quedan 10 segundos. No, profe. Bien, retomamos. Los veo en 2 minutos, muchachos, por favor. Espero su reconexión.